Con más del 60% de abstencionismo electoral, quizás Chile sea uno de los países con mayor apatía a las urnas. Pero para hablar de Chile, tenemos acá a Victoria Mántaras. Bienvenidos a Conclusión Internacional. Bienvenida también, Victoria. Muchas gracias por invitarme. Generalmente Chile ha sido un país que ha sido modelo no solamente desde el punto de vista económico para muchos países, sino también en sus instituciones políticas. Tuvo un sistema electoral bastante estandarizado, bastante institucionalizado. Sin embargo, ahora la oferta electoral parece ser que está atomizada, sobre todo por muchísimos candidatos que van a internas, incluso Sebastián Piñera. ¿Qué reflexión haces de esto? Es correcto. En estas elecciones habrá más candidatos de lo que usualmente hay en las elecciones chilenas. Van a ir a primarias el 2 de julio. Dentro del Frente Chile Vamos, que es en donde se encuentra Sebastián Piñera, y otros dos candidatos también que compiten con el expresidente, entre ellos Manuel José Osandón y Felipe Kast, que son miembros de los partidos que forman esa alianza. El oficialismo de la nueva mayoría presenta un candidato único, pero con la relevancia que el frente histórico entre el centro y la izquierda en Chile, que estuvo principalmente representada por el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, han roto esa alianza, ese entendimiento. Deténete ahí. Me decís, Democracia Cristiana se fue. Correcto. Hace poquito sabíamos que el Partido Comunista se había incorporado a Nueva Mayoría, que de hecho había cambiado el nombre famoso de Concertación a Nueva Mayoría, y sin embargo ahora me decís, Democracia Cristiana, uno de los más importantes, se va. ¿Por qué sucede esto? Mira, hay diferentes hipótesis del motivo por el cual la Democracia Cristiana se separa. Como vos bien decías, la Nueva Mayoría aglomera partidos que históricamente fueron de centro-izquierda. Claro. En el año 2013, cuando se funda Nueva Mayoría, se incorpora el Partido Comunista y el Movimiento Social Amplio, el MAS, o Movimiento Amplio Social sería, denominado como MAS. Entonces es como que la Democracia Cristiana se encuentra en un frente que era principalmente de ideas de izquierda, izquierdista, digamos. El centro, por así decirlo, no tenía demasiado para hacer en ese frente, e incluso quizás tenía más posiciones compartidas con posturas más de derecha o el Chile Vamos. Sobre todo en particular con el Partido Comunista, ¿no? Un partido que manifiesta programáticamente su posición o su mirada positiva respecto de la interrupción del embarazo, algo que la Democracia Cristiana en este caso me parece que tendría una mirada sobre todo más resistente, ¿no? Por supuesto, sí. En la gran mayoría de los temas que tienen que ver con cuestiones sociales o más progresistas, hay un encontronazo entre quienes están dentro del frente oficialista y la Democracia Cristiana. Es por eso que deciden abrirse y presentan una candidata propia que se llama Carolina Goy, que ella tiene, digamos, no tiene tanta intención de voto, pero dentro de la Asamblea de la Democracia Cristiana, por una mayoría de un 65%, se decidió ir con un candidato único, y bueno, ella representa un poco esa voluntad dentro del partido propio. Ahora, contame, Nueva Mayoría tiene un candidato propio, ¿no es así? Sí, Alejandro Willier. Este candidato, en este caso, ¿de dónde viene y cómo aparece en este escenario, siendo sobre todo que el favorito del Partido Socialista en su comienzo había sido Lagos? Sí, es correcto. Bueno, esto es un poco una cuestión que hay que debatir y hay que discutir, que es interesante. Este candidato no es representativo de los partidos tradicionales que anteriormente formaban la Concertación y hoy en día conforman la Nueva Mayoría. Es decir, no es representante ni del Partido Socialista, por supuesto tampoco de la Democracia Cristiana. Es un periodista que se denomina como independiente. En este momento también es senador dentro de... Sin embargo, el Partido Radical dice es mío. El Partido Radical... Pero él dice soy independiente. Él ha venido del Partido Radical, tienen un acercamiento, el Partido Radical con Alejandro Willier, que es el candidato por el oficialismo. Sin embargo, él se considera un candidato independiente. Y esto pone un poco en tela de juicio o en debate la crisis que hay, o la crisis de representación de los partidos. Es decir, en un frente donde hay partidos con tanta historia, tanta relevancia y tan fuertes en la historia chilena, sin embargo, Ricardo Lagos, que ha sido un militante del Partido Socialista y expresidente, lo han bajado de la candidatura. No medís. No ha medido, la ciudadanía no ha demostrado apoyo por el expresidente, con lo cual han bajado a este candidato. El Partido Socialista le ha negado su participación en las elecciones y se han volcado por un candidato independiente. Ahora vos decís, en este caso Lagos no medía. ¿Quiénes son los que miden? Mira, en este momento en Chile quien está midiendo es el expresidente Sebastián Piñera.
está liderando las encuestas con un 26% de intención de votos. Le sigue el candidato del oficialismo con un 16%. Y por último está, digamos, la novedad dentro de la política chilena, que es un frente nuevo que se ha armado, que se llama Frente Amplio. Este frente contiene o aglomera 11 partidos políticos, movimientos principalmente de izquierda. Esto implica que, por así decirlo, la derecha o la centro derecha representada en Chile Vamos tenga más fuerza. La izquierda se ha dividido en estos dos partidos. Está más atomizada. Este grupo era de los estudiantes en su comienzo, ¿no? Estuvo formado por líderes que participaron de los movimientos estudiantiles que se dieron en el 2011, que fueron conocidos internacionalmente, que tuvieron gran repercusión en los medios internacionales y locales también, que buscaban, entre otras cosas, que la educación superior en Chile fuese pública. De allí, 2 diputados lideran este Frente Amplio, que presentan 2 candidatos, entre ellos Beatriz Sánchez, que es una periodista que también, digamos, tiene posturas bien progresistas, despenalización del aborto, digamos, milita por los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, que está midiendo un 10%, lo cual es mucho si pensamos que quizás el Frente Amplio y la nueva mayoría podrían haber ido conjuntamente, o que la izquierda de un lado y de otro podrían haberse presentado con un candidato único, quizás estarían en condiciones de competir con el Frente Chile Vamos. Bueno, esto no ha sucedido. El Frente Amplio presenta sus propios candidatos. Uno, bueno, Beatriz Sánchez, el otro es Alberto Mayol, que está midiendo alrededor de un 2%, no es demasiado. Pero este es, digamos, el escenario que se presenta hoy en día en Chile. La izquierda fraccionada y la centro derecha o la derecha unida. Pero sin embargo ahora me vas a pasar cuántos porotos está midiendo en este caso Piñera. Tenemos en este caso unas declaraciones del expresidente Piñera que vamos a compartir acá en Conclusión Internacional. Comprendo la desesperación de algunos sectores de la nueva mayoría, pues muchos de ellos no conocen la palabra trabajo. Han vivido e intentan seguir viviendo de las prebendas del Estado y le tienen terror a volver a ser ciudadanos comunes y corrientes y volver a tener que ganarse la vida, como la inmensa mayoría de mis compatriotas. Sin embargo, nada de ello justifica esta canallesca y sistemática campaña sucia de desinformación, que entre otras cosas busca eludir la discusión de ideas y de propuestas de futuro, y también ocultar el gravísimo daño que el gobierno de la nueva mayoría le ha provocado al alma de Chile, al futuro de los chilenos y a la calidad de vida y a la esperanza, especialmente de la clase media y los sectores más vulnerables. Nueva mayoría vive de las prebendas del Estado. Hay una mirada en este caso del expresidente Sebastián Piñera sobre el sector privado como un sector más dinámico en el cual, digamos, la ciudadanía adquiere identidad, y del Estado como si fuera un Estado en el que todo lo atrapa y en el que existen, si se quiere, una especie de clase política que vive de él, que vive de los impuestos. En este caso, ¿podríamos decir que Sebastián Piñera es el auténtico representante, en este caso, del sector privado chileno, o hay matices? No me atrevería a decir que es el auténtico. Sin duda es un representante del sector chileno o del sector empresarial. Él mismo es considerado como un empresario exitoso. Podemos hacer un parangón con nuestro propio presidente, el presidente Mauricio Macri, que también es entendido como un empresario, una personalidad del sector empresarial muy exitosa. Esto genera, por así decirlo, en la opinión pública esta lógica de entender que quizás los manejos de los recursos del Estado pueden llevarse a cabo desde una mirada privada o desde la intención o la gestión que puede realizarse en una empresa también. Yo creo que el expresidente Sebastián Piñera entiende un poco los recursos del Estado desde ese lugar. La gestión puede ser más eficiente de lo que es. Está en contra de aquellas personas que viven de las pensiones del Estado. Sin ir más lejos, en marzo del 2017 él estuvo acá en la Argentina, en el Hotel Alvear, en la ciudad de Buenos Aires, invitado por la revista The Economist,
bueno, muy reconocida en el ámbito internacional y local también. Cuando le hicieron una pregunta sobre el presidente Mauricio Macri, él se desvivió en halagos, entendió que la Argentina había pasado por un proceso muy duro previamente a su elección ganada y a la asunción de Mauricio Macri como presidente. Y entre las cosas que remarcó que la Argentina tenía un porcentaje muy elevado de pensionados por parte del Estado. Prácticamente la mitad, él consideraba que la misma cantidad de trabajadores eran la misma cantidad que había de pensionados por parte del Estado en la Argentina y que eso hacía mucho daño. Ahí supongo que él se puede mostrar un poco cuál es su visión que él tiene. El Estado debe ser eficiente, debe ahorrar y la forma para él de llevar a cabo esa eficiencia evidentemente es gestionándolo desde una lógica privada. Bueno, mientras vos hablabas me puse a enumerar algunos de los presidentes empresarios que tenemos en la región. Estamos hablando en este caso Horacio Cartes, de Paraguay, se me ocurrió Capriles Radonski, en este caso en Venezuela, Michel Temer, empresario también, el presidente de Brasil, Mauricio Macri y también quizás Sebastián Piñera. Sin embargo, ahora está denunciando una campaña sucia. ¿Cuánto es lo que está midiendo en las elecciones por las consultoras políticas, en este caso Piñera? La consultora principal se llama CADEM, es chilena por supuesto, está midiendo entre un 25 y un 26% en este momento, con perspectivas de que eso vaya en aumento. Las primarias se tienen que definir ahora el 2 de julio, con posterioridad a eso, cuando el Frente Amplio decida su candidato, van a tener que comenzar las negociaciones para ver cómo se definen los votos que adentro de Chile Vamos van para los otros dos candidatos que compiten en las primarias, con lo cual se estima que esta suma, por supuesto, va a aumentar, digamos, va a ser más elevada. Yo creo que los favoritismos, o por así decirlo, los candidatos que vamos a encontrar en noviembre, cuando sean las elecciones definitivas, van a ser Sebastián Piñera, sin lugar a dudas, el candidato por el oficialismo, y Beatriz Sánchez, que viene haciendo una muy, muy buena elección, teniendo en cuenta que el Frente se ha armado a principios de este año. Dame un pronóstico, gana Sebastián Piñera. ¿Cómo sería la relación en este caso con la Argentina? Y mete en ese análisis Alianza del Pacífico. Bueno, es un poco lo que te estaba comentando recién. O sea, si Sebastián Piñera gana las elecciones, que es muy probable que así sea, se puede pensar en una Argentina que va a entrar en una buena relación con un Chile que no ha sido protagonista dentro de las relaciones exteriores para nosotros en términos históricos. Esto debe analizarse desde el lugar de que el Asia-Pacífico y el Océano-Pacífico en general hoy en día es eje en las relaciones comerciales y las negociaciones internacionales. Eso ha mutado. Quizás el Atlántico Norte, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía un eje en el comercio internacional que hoy en día lo tiene el Asia-Pacífico. La Argentina no tiene salida al Pacífico, por supuesto, y Chile, por el contrario, tiene una costa muy amplia, con lo cual podemos entender que las relaciones entre Chile y la Argentina van a mejorar en beneficio de las relaciones comerciales entre ambos. ¿Vos decís que es más probable que Argentina se incorpore a la Alianza del Pacífico que Chile se incorpore al Mercosur? Yo creo que sí, eso sin lugar a dudas. Las últimas reuniones que se dieron entre Michelle Bachelet y el presidente Mauricio Macri, que se dieron dos en fines del 2016 y ahora a principios del 2017 en febrero, en ambos casos se habló una alianza entre el Mercosur con la Alianza del Pacífico. Es decir, el Mercosur negociando con la Alianza del Pacífico, entendiendo principalmente, y esto no es un dato menor, que China es para Brasil y para la Argentina uno de los socios comerciales principales. En el caso de la Argentina, el segundo socio comercial, luego de Brasil, con lo cual la Argentina debe tener necesariamente una salida al Pacífico para que nuestras exportaciones y tengamos un superávit comercial, que es un poco la política que el presidente Macri también intenta llevar a cabo. Y en estas reuniones que hubo entre Michelle Bachelet y el presidente Mauricio Macri, se debatieron cuestiones de infraestructura, es decir, la mejora de los pasos que hay entre la Argentina y Chile en términos de infraestructura, túneles, los pasos terrestres que se dan entre un país y el otro, exacto. Y también, por ejemplo, la posibilidad de crear un tren que una a Salta con Antofagasta. Es decir, teniendo en cuenta las reuniones que se llevaron a cabo, los temas que se trataron, me parece que está claro que la Argentina plantea, y teniendo en cuenta que China es uno de los socios principales de la Argentina, yo creo que el presidente Mauricio Macri plantea
una exposición o una apertura hacia el Pacífico que la intenta llevar a cabo y que en este caso Chile puede funcionar como un socio principal para llegar a los países de Asia del Este y Asia del Sur. Te hago la última pregunta. En el estudio estabas conversando hace poquito y decías, en el caso de Chile, la alianza Chile Vamos se manifiesta, se autodefine como una centroderecha. Incluso Felipe Kast habla de una centroderecha renovada, actualizada. Pareciera ser que la identidad política, en este caso de la centroderecha, es bastante fuerte, algo que no ocurre en este caso en Argentina. Nunca hemos escuchado hablar al presidente Macri autodefiniéndose desde ese punto de vista, ni siquiera al presidente Macri o a otro de sus asesores o dirigentes políticos de distintos partidos políticos que tranquilamente pueden ser definidos como centroderecha. ¿Por qué pensás que pasa eso? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Recuerdo que en algún momento el periodismo tildó al presidente Mauricio Macri de derecha y él salió a decir que él se posicionaba desde el centro, por esto que estábamos charlando. Bueno, discursivamente la política chilena maneja otro lenguaje. Ellos hablan de derechas, de izquierdas, de centroderechas, y eso no implica, por así decirlo, ningún prejuicio en los medios de comunicación. Eso se repercute. Es un clivaje aceptado. Exacto, repercute de esa manera. Esto tiene que ver un poco con la transición que se ha dado desde su dictadura a su proceso democrático, que ha sido visto como emblemático a nivel internacional, ha sido visto como una transición entre una dictadura y una democracia que no ha dejado o que no, digamos, no ha llevado derramamiento de sangre, por así decirlo. Hubo una transición, en el año 1988 se convoca un plebiscito, la ciudadanía sale a votar por el no significaba la no continuidad del dictador Augusto Pinochet en el poder. Incluso Piñera, ¿no?, de centro derecha, salió a militar políticamente por el no. Exacto, tal cual. Como consecuencia de eso, en el año 1989 se llama elecciones, la concertación por los partidos de la democracia gana las elecciones, pero digamos, la institucionalidad chilena se conservó tal cual como se había gestado en la dictadura durante muchos años. En primer lugar, el ex dictador Augusto Pinochet obtuvo el título de senador vitalicio. Él también estaba en condiciones de, digamos, de designar senadores. Esos senadores, digamos, siguieron teniendo su representación en el Senado 16 años después de que comienza la época democrática o que comienza la etapa de la concertación, que se entendía como la transición también. Bueno, las Fuerzas Armadas seguían siendo garantes de la seguridad interna, con lo cual había, digamos, ciertos tópicos o ciertas temáticas muy relevantes en el ámbito de la política interna y también internacional, donde los resabios de la dictadura eran evidentes, por así decirlo. La figura del mismo Augusto Pinochet sigue siendo muy fuerte dentro de la política chilena, con lo cual yo creo que ellos manejan un discurso, una retórica, un lenguaje que es completamente distinto a la Argentina y que, bueno, ellos se permiten hablar desde ese lugar. Hay una derecha, hay una centroderecha y, bueno, los candidatos que representan esas ideas están ahí y la ciudadanía los está votando y es muy probable que vuelvan a ganar. Victoria, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Victoria Mántaras, licenciada en Relaciones Internacionales e investigadora del Consejo de Estudios Interdisciplinarios, Económicos y Políticos. Esto fue Conclusión Internacional. Seguramente nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao.